Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a una nueva versión de seminario virtual organizado por la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. En esta ocasión para tocar pues un tema un poco diferente y es el tema de las nuevas tecnologías y el arbitraje de consumo. ¿Una alternativa o una necesidad? Así que para dar inicio a este seminario virtual, le damos la palabra al doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Doctor Juan Carlos. Gracias, Margie. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Agradecer en nombre del Colegio Nacional de Abogados, en principio al licenciado Jorge Quintero de la Codeco por la disposición de realizar este interesante conversatorio. Nos parece que desde la temática de profundizar el estudio de distintas materias, el colegio contribuye a mejorar la vida y la administración como tal en las distintas especialidades. En esta particular temática del arbitraje, el uso de las tecnologías, no cabe duda que la pandemia nos ha ido forzando a un tema de evolucionar, de movernos del status quo en el que previamente nos manteníamos, y es un desafío que como profesionales quizás ya hoy día, luego de varios meses de pandemia, todos estamos en la misma sintonía, en donde transformarnos y empezar a aplicar nuevos desafíos en nuestro ejercicio profesional va a ser la rutina permanente. Por eso, destacar el papel de la Comisión de Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, que ha sido muy dinámica dentro de la pandemia, y en este sentido a todos los que van a participar de este conversatorio, a Elsa Binda, a Romano Feoli, María Carolina y a Daniel Escalona, por su participación y por su interés de compartir conocimientos y experiencias, aprovechando entonces que la tecnología nos acerca más y esperando que junto a la Codeco este sea el inicio de una serie de proyectos compartidos en beneficio de los ciudadanos y de los abogados en general. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por esas palabras de bienvenida. Y ciertamente, pues el arbitraje de consumo creo que puede tomar muchísima más relevancia ahora en estos tiempos de pandemia y post-pandemia, y al igual que los métodos alternos de solución de conflictos entre disputas entre consumidores y empresas, sobre todo ahora que estamos utilizando cada vez más el comercio electrónico y en donde pueden surgir entonces disputas pues entre los consumidores y las empresas. Así que para tocar estos temas, pues contamos, la verdad, con un panel bastante diverso y experto en la materia. Nos acompañan desde España, desde Colombia y por supuesto desde aquí de Panamá, digamos, desde el punto de vista de las autoridades que son las que manejan este tipo de controversias y son las encargadas pues también de proteger a los consumidores. Y para esto vamos a contar con la moderación de dos excelentes abogados miembros de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Me estoy refiriendo en primer lugar a la licenciada Elsa Binda. Ella es abogada en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Santa María la Antigua y ha cursado diversos cursos a nivel de diplomado en temas relacionados con la regulación y competencia de las telecomunicaciones, regulación y competencia de las telecomunicaciones y en arbitraje también, a nivel de maestría en Derecho Procesal y Derecho Administrativo, y también cuenta con cursos especializados en arbitraje y mediación. Profesionalmente, antes de entrar a trabajar a la Autoridad de Protección al Consumidor, ha estado en el ámbito privado en P&B Consultores Legales y en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Por otra parte, tenemos al licenciado Romano Feoli. Él es socio de Feoli
y compañía. Es un abogado egresado de la Universidad de Panamá. Cuenta con maestrías en Derecho Marítimo de la Universidad Tulane en New Orleans y de Derecho de Negocios Internacionales con énfasis en arbitraje de Queen Mary and Westphal College de la Universidad de Londres. Es miembro de diferentes asociaciones, incluyendo, por supuesto, al Colegio Nacional de Abogados, pero también a la Asociación Panameña de Derecho Marítimo y la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo panameño. Bueno, sin más preámbulos, los dejo en manos de los moderadores y les deseo un excelente webinar. Gracias, licenciada Margie. Bueno, me corresponde a mí introducir al licenciado Jorge Quintero, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. El licenciado Jorge Quintero posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, un diplomado en Mediación, Negociación y Arbitraje, posgrado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Junta de Andalucía. Ejerció el cargo como Director Nacional de Protección al Consumidor y juez ejecutor de la Codeco. Ocupó el cargo de gerente ejecutivo de asesoría legal en el Banco Hipotecario Nacional y laboró en el ente regulador de los servicios públicos como asesor legal en materia de telecomunicaciones y deberes y derechos de los usuarios. Es profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Columbus University of Panama y es socio fundador de su propia firma. Licenciado Quintero. La Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor en Panamá, instituye el arbitraje de consumo como un método alterno de resolución de controversias surgidas entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, aún no ha sido reglamentada. Ante este vacío, ¿qué métodos alternos de resolución de conflictos son utilizados por la Codeco para este tipo de controversias? El tiempo es suyo, licenciado. El micrófono. Licenciado Quintero, tiene que activar el micrófono. Ajá. Sí, gracias, disculpen. Gracias por su introducción, licenciada Binda, y gracias también al Colegio Nacional de Abogados por invitarnos a este interesante conversatorio. Creo que es muy productivo que siempre estemos intercambiando, inclusive con otros países, veo a Daniel en el panel, con otros países información, sobre todo en materia de protección al consumidor y de arbitraje de consumo, que es muy importante. ¿Por qué? Respondiendo a su pregunta, licenciada, nosotros al llegar a la introducción nos dimos cuenta que el arbitraje de consumo existe desde el inicio, ¿verdad?, de la ley y está tipificado, en la ley 45. Como pueden ver, el artículo 114 habla de que el arbitraje de consumo se instituye, ¿verdad?, como método alterno de solución de controversias surgidas entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, al tener de lo establecido en la ley y observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes. Esto está así desde 2007. Sin embargo, nunca se ha desarrollado y nunca se ha tenido la oportunidad de reglamentar el arbitraje. Una de nuestras primeras metas es reglamentar este arbitraje. Ya lo tenemos bastante adelantado y quisiera compartir un poquito con ustedes. Sabemos que la propuesta de la reglamentación de ACODECO busca el bienestar de los consumidores y agentes económicos que puedan tener la potestad de utilizar herramientas alternas para la solución de sus posibles controversias. Para ello, nosotros hemos, antes de iniciar con el contenido de la reglamentación, nosotros tuvimos entrenamientos en distintos lugares. Uno de ellos tuvimos la oportunidad de ir precisamente a Andalucía, a Sevilla, y estuvimos con una de las asociaciones, para mi gran sorpresa, asociaciones de consumidores, que es FACUA, la cual nos dio la oportunidad de entender
la manera expedita y la manera tan rápida que solucionan los conflictos menores a través del arbitraje de consumo. Entonces nosotros decidimos, después de esta visita, iniciar un proyecto para su reglamentación y crear lo que se va a conocer como el SAC, que es el Sistema de Arbitraje de Consumo. El ámbito de aplicación, el sistema tendrá como finalidad atender y resolver las características, con carácter vinculante, ojo, las reclamaciones de los consumidores con relación a los derechos y obligaciones emergentes de la ley. El ámbito, nosotros sabemos que lo que queremos es darle un poquito de celeridad y darle un poquito de mayor justicia pronta, rápida a los consumidores. Hay veces en donde a los consumidores les quedan dos caminos: el proceso administrativo y el proceso judicial, que podría demorar, sabemos, entre 1 año o 2 años. Bueno, lo que queremos hacer con esto es darle una opción más al consumidor y también al agente económico, de que se pueda resolver esta controversia a través del arbitraje de consumo. ¿Y por qué? Ya sabemos, por todos los beneficios que trae el arbitraje de consumo. Su rapidez, el tema económico no es costoso como una demanda, y el tema también que da participación a distintos actores de la relación de consumo. Ok, en la propuesta de reglamentación, obviamente van a existir, como en todo tema de arbitraje, algunas exclusiones. Y las podemos detallar aquí. Van a ser excluidas, obviamente, las reclamaciones de los agentes económicos contra los consumidores en virtud de una relación de consumo. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva. Las que se originen en títulos o documentos que den origen a procesos ejecutivos o que tengan asignados, ¿verdad?, por ley y otros medios para su conocimiento y resolución. Las materias que no sean libre disposición de las partes. Y las cuestiones en las que se deriven daños físicos, psíquicos y o muerte del consumidor, y aquellas que existan presunción de la comisión de un delito. Estas obviamente estarán excluidas de lo que vamos a conocer como en el reglamento del arbitraje de consumo. Fundamentamos el SAC. Nosotros estamos fundamentando el SAC en distintos aspectos importantes. Y para ello tenemos que disponer de la integración y funcionamiento de los tribunales de arbitraje de consumo, así como implementar normas de procedimiento. Crear y administrar, estas vendrían siendo, y disculpen, vendría siendo lo que busca el SAC, lo que tendría que hacer el SAC, que es el sistema de arbitraje de consumo, dentro de sus disposiciones. Crear y administrar un registro nacional o representantes de asociaciones de consumidores y un registro nacional de representantes de asociaciones de empresas que podrán integrar a tribunales, ¿verdad?, arbitrales de consumo. Yo creo que aquí este punto de crear y administrar un registro nacional de representantes y asociaciones de consumidores, me gustaría señalar que en Panamá existen varias asociaciones de consumidores, pero no le estamos dando la debida atención. No le estamos dando la debida fortaleza. Debemos de fortalecerlas. Nosotros nos sorprendimos mucho en Sevilla, España, cuando vimos que Facua, siendo una asociación de consumidores autosuficiente, que practica la autogestión, solamente por pertenecer a ella, te sometías a los arbitrajes donde Facua te defendía. Y los resultados fueron súper beneficiosos para el consumidor,
Y problemas que aquí administrativamente, y me da mucha pena decirlo, estamos demorando meses en resolverlos administrativamente. Temas de una licuadora o simplemente de unos pisos de una casa, cosas que se pueden, que podrían pasar a demanda o que administrativamente demoran mucho. En otras latitudes, como pudimos observar, a través del arbitraje de consumo se resuelven expeditamente, muy rápido. Sabemos que la justicia tardía no es justicia. Y el tema del arbitraje de consumo va a traer eso a Panamá. Entre las otras funciones está crear y administrar un registro de árbitros institucionales. Esto va a ser muy interesante para los que estamos participando aquí, a los abogados, para el colegio y también para las cámaras arbitrales en Panamá. Participar en esto y que ser parte del arbitraje de consumo va a ser muy importante. Crear y administrar un registro de agentes económicos adheridos previamente al sistema y entregar la identificación correspondiente a las personas naturales y jurídicas inscritas en el mismo. Ejercer el control administrativo del SAC, del arbitraje de consumo y de su personal. Procurar la difusión del SAC y la capacitación de su personal. Aquí es muy importante el tema de la divulgación. Nosotros no hemos hecho divulgación todavía porque, para que lo sepan, esto es un proyecto de reglamentación que está bastante adelantado y que ha hecho un esfuerzo la Codeco por realizarlo. Ahora esto se tiene que someter a otras aristas, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio, también tiene que ir a la Asamblea, entonces para poder, porque va en el cambio la Ley 45, para entonces hacerle algunos ajustes y que ya sea una realidad y tengamos en Panamá el arbitraje de consumo. Como pueden ver aquí, procurar la difusión del SAC y fomentar la formalización de convenios arbitrales entre consumidores y agentes económicos en el marco de una relación de consumo. En la propuesta de reglamento está lo que hablamos, el Tribunal Arbitral de Consumo. Pero para hacerlo bien sencillo, nosotros vamos a tratar de que sean dos situaciones dentro del arbitraje de consumo. Una, depende de una cuantía, tener unos árbitros acá en sitio para el SAC. Una vez creado el SAC, estén los árbitros, depende de la cuantía. Si la cuantía es pequeña, lo va a manejar unos abogados o unos árbitros, perdón, nombrados por el SAC, pero si la cuantía sobrepasa tal vez los 5.000 balboas, estamos experimentando con esta cifra, tendremos entonces lo que es el Tribunal Arbitral de Consumo. Todos ustedes aquí conocen muy bien cómo funciona, así que el detalle, los tribunales arbitrales son competentes para decir sobre la solución de los conflictos y pueden ser unipersonales o colegiados. Ya explicamos que aquí los unipersonales vamos a pensar que es por cuantía y los colegiados se los vamos a dejar a aquellas controversias que vayan arriba de los $5.000. El tribunal arbitral contará con un secretario arbitral, cargo que desempeñará un funcionario de la autoridad, para lo cual deberá contar un título de licenciado en Derecho. El secretario del tribunal arbitral tendrá como función principal facilitar el oportuno soporte administrativo y será responsable de las notificaciones, así como cualquier otra función que designe, salvo aquellas privativas de los árbitros. En la propuesta de reglamentación, nosotros solicitamos una adhesión previa a los agentes económicos y esto no es otra cosa al SAC. Esto no es otra cosa que lo pudimos aprender y ver en Madrid, en Sevilla también, que muchos comercios, para usar la terminología adecuada, muchos comercios o agentes económicos, como le decimos aquí la Ley 45, muchos agentes económicos, yo creo que voluntariamente pertenecerán a una lista, ¿verdad?, de adhesión previa y estarán dispuestos a que sus controversias sean disueltas en un arbitraje de consumo. Y no así, ¿verdad?, en temas de demandas, ni mucho menos en procesos administrativos largos, que demoren demasiado. Entonces, para eso tiene que existir lo que vemos aquí como una adhesión previa,
y nosotros vamos a tener la oportunidad de divulgarlo y de invitar a aquellos agentes económicos a que pertenezcan al SAC, ¿verdad? Para hablar un poquito del procedimiento, el procedimiento de lo más sencillo a lo más complejo, nosotros estamos viendo que la solicitud, el proceso arbitral se inicia con la formalización por parte del consumidor cuando considere que le ha vulnerado el derecho reconocido legal o contractualmente. Nosotros aquí en Acodeco tenemos la figura de la conciliación, ¿verdad? Que es una de las figuras, es más, una de las herramientas más productivas que tenemos en la institución. Sin embargo, se queda corta cuando esa conciliación, que por los montos, nosotros manejamos la conciliación por los montos a veces excesivos a nuestra competencia de decidir, que es el otro proceso que tenemos, que es el de decisión de quejas. Ellos van a una conciliación y se practica la mediación y las distintas formas de resolución de conflictos. Sin embargo, nosotros consideramos que el arbitraje de consumo va a venir a fortalecer esta área de la conciliación, porque paso seguido al no conciliar es una demanda. Es que le firme el consumidor un poder al consumidor, le firme un poder para que nosotros representemos en los tribunales a través de nuestro departamento de Defensoría de Oficio. Pero evitaríamos mucho más demandas si en el medio el consumidor, obviamente, tiene que ser de manera voluntaria, practique o se someta a un arbitraje de consumo. Si es así, yo creo que nosotros evitaríamos tantos procesos en donde todavía han pasado 2 o 3 años y no le hemos podido resolver a los consumidores. Por eso es que es tan importante esta nueva herramienta que vamos a reglamentar, con el favor de Dios, en la institución. Dicha solicitud deberá realizarse por escrito, por vía electrónica o cualquier otro medio que permita tener constancia de la solicitud y la autenticidad. El tema de la vía electrónica, bueno, eso ahora se los converso porque la institución, la Acodeco, como todas las otras instituciones, me imagino a nivel mundial y en la República de Panamá, yo sé, porque la IG nos ha prestado mucha ayuda, nos vimos forzados. Lo que queríamos hacer, nosotros cuando entramos a la institución, hablábamos mucho de automatizar la institución, los primeros meses, recuerdo. Pero esta automatización después ya no era algo que estaba en el plan, sino que algo que tuvimos que forzarnos a hacer. Entonces, debido a eso, nosotros tenemos ya casi todos los procesos administrativos, no solamente en materia de protección al consumidor, sino también en materia de libre competencia, de manera virtual o automatizados. Así que, y ahora les hablo un poquito más adelante sobre ello. Entonces aquí tendríamos los requisitos, que son los requisitos más o menos formales que comúnmente se pueden solicitar en un arbitraje de consumo. Luego entonces se encuentra el traslado, una vez aceptado el arbitraje, se encuentra el traslado que se correrá, ¿verdad? 5 días hábiles para aceptar o no el sometimiento del arbitraje de consumo, pero aquí aplica la lista previa. Si tuviéramos una lista previa de adhesión al sistema, ya este tipo de traslados serían más expeditos y no hubiera tanta formalidad, que es lo que se quiere. Se quiere que el arbitraje de consumo sea algo expedito y para eso yo creo que está hecho. Así que con esa intención nosotros queremos reglamentarlo en Panamá. Después que se dé la admisión de la solicitud, ¿verdad? Por ambas partes, el conocimiento de la controversia al SAC, el director admitirá la solicitud de arbitraje y designará el árbitro o árbitros que conocerán del conflicto, notificando a las partes de la designación, en cuyo caso el árbitro institucional podrá ser recusado por un término de 2 días. Ok. Dentro del proceso están los plazos. Nosotros aquí hablamos de que no queremos que el arbitraje exceda los 60 días, ¿verdad? Yo creo que
una de las razones de su existir, la razón de ser del arbitraje de consumo es la celeridad de darle fin a una controversia de consumo, la cual yo veo todos los días veo, y no es para hablar mal del sistema, sino que si podemos mejorarlo, yo creo que, y está en nuestras manos mejorarlo en estos momentos, yo creo que es la oportunidad precisa. Yo veo todos los días procesos de cosas pequeñas, de reclamaciones pequeñas, y voy a poner el ejemplo siempre de la licuadora, que llega el abogado de cualquiera de estos agentes económicos y que inician un proceso, ¿verdad? Y en el proceso la licuadora pasa meses en conflicto. Y eso podría, por supuesto que eso daña la credibilidad del consumidor en los sistemas. Pero es lo que tenemos. Es un proceso administrativo que no podemos obviar. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo en este momento. Tratarlo de darle celeridad, incorporando como herramienta el arbitraje de consumo. La audiencia podrá ser escrita utilizando la firma convencional o electrónica u oral, ya sea presencialmente o a través de videoconferencia. Como les comenté, nosotros nos tocó la administración de la institución en la pandemia, o sea que nos tocó virtualizar todas las audiencias que tenemos, comprar la plataforma Zoom, hacer nuestra la plataforma Zoom, comprar muchas licencias porque tenemos muchos procesos que son que necesitan una audiencia, no solamente en decisión de quejas, tenemos también en conciliación y muchas audiencias al día, así que tuvimos que comprar la plataforma y tener muchas licencias para poder que se hicieran muchas audiencias al mismo tiempo. Entonces, no va a ser una excepción el tema de la audiencia de arbitraje, ya que tenemos las herramientas para que sea de una forma virtual, mientras que, bueno, podamos acercarnos unos a los otros nuevamente. Que sea, con el favor de Dios, ojalá sea pronto. Las partes serán citadas a la audiencia en una antelación mínima de 7 días calendario y con advertencia expresa de que ellas podrán representar las alegaciones y pruebas que estimen, ¿verdad?, precisas para hacer valer su derecho. Todos conocemos, los que estamos aquí, muchos conocen el concepto del laudo, ¿no? Pero me gustaría nada más señalar, el laudo arbitral será notificado a las partes personalmente, quienes podrán interponer los recursos. El laudo emitido por el tribunal arbitral tendrá carácter vinculante y una vez esté en firme, producirá efectos idénticos a cosa juzgada. Bueno, esto es una pregunta que siempre nos hacen cuando estamos trabajando el tema de arbitraje de consumo, que si da o no cabida a cosa juzgada. Bueno, en casi todas las latitudes del mundo el arbitraje de consumo sí da, ¿verdad? Y también permite los mismos recursos, que son el de aclaración y el recurso de anulación. La autoridad podrá poner en funcionamiento el sistema de arbitraje de consumo, o SAC, ¿verdad?, de forma parcial, temporal y experimentalmente. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Nosotros aquí estamos tratando de reglamentar una norma que existe hace 13 años, pero que todavía no hay las condiciones de información necesaria para los agentes económicos y consumidores para su implementación. Entonces nosotros tenemos que acelerar el proceso. Por eso que lo vamos a hacer de forma experimental, ya que va a ser algo acelerado y que no va a tener la divulgación que me gustaría. Entonces nosotros lo vamos a hacer de forma experimental, por lo que los sectores de la actividad comercial que consideren convenientes a los efectos de verificar si se cumple adecuadamente los objetivos, se han tenido, ¿verdad?, han tenido en cuenta su implementación. Esto va a ser todas las reuniones que vamos a hacer con la Cámara de Comercio, con el sector de industriales, con el CIP, yo
yo me imagino que va a haber muchas reuniones del arbitraje de consumo con la CAPAC. Nosotros ya hemos iniciado reuniones con la CAPAC. Entonces, sí me gusta dejar claro que es una reglamentación que si funciona, dejará de ser experimental, pero sí quería dejar abierta la posibilidad de que de una forma u otra sea cambiada y que no esté escrita en piedra, ¿verdad? Esta reglamentación, y que nos podamos nutrir de cualquier disposición o sugerencia que tengan los diferentes gremios en la República de Panamá, que yo sé que va a haber muchos, va a haber muchas opiniones. Quería comentarles nada más que al principio, ¿verdad? De cuando llegamos a la institución, hablábamos del tema de automatizar la institución, y bueno, la ley 144 del 15 de abril del 2020 dictó ya lo que es la automatización de todas las instituciones. Entonces, ya dicho eso, la IG trabajó esta resolución, ¿verdad? Nosotros inmediatamente pasamos, ¿verdad? Basados en la 144, pasamos al uso de medios electrónicos para algunos procesos o procedimientos administrativos, ¿verdad? Con el fin de seguir brindando los servicios a la población y facilitar los trámites, ¿verdad? Tanto a consumidores como a agentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el poco tiempo de pandemia, nosotros tuvimos que redactar de manera consecuente 10 resoluciones administrativas, tanto en el área de protección al consumidor como libre competencia, para adoptar esta nueva normalidad, como le dicen. A mí me gusta decir una nueva oportunidad, porque es una nueva oportunidad para cambiar y para hacer las cosas mejores. Para lo que queríamos hacer en 10 años, lo tenemos que hacer ahora. Así que por eso yo le digo, es la nueva oportunidad. Y garantizar, ¿verdad?, la atención de los trámites y minimizar la posibilidad de contagios, porque si tenemos esta virtualidad como lo estamos haciendo hoy, cooperamos con el sistema de salud y evitamos los contagios. Así que estas son las 10 resoluciones que hicimos en las distintas áreas, ¿verdad? Las 10 resoluciones que hicimos en las distintas áreas. Y quiero que sepan, y les anuncio que ya hemos tenido resoluciones vía Zoom, ya hemos tenido audiencias vía Zoom y resoluciones emitidas de estas audiencias, lo cual me satisface muchísimo, porque quiere decir que el tema virtual ya ha sido aceptado por los agentes económicos y por los consumidores, lo cual va a facilitar muchísimo el trabajo. Muchísimas gracias, licenciado Quintero. Ahora nos toca a continuación presentar al licenciado Daniel Escalona Rodríguez. El licenciado Daniel Escalona es el jefe de Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, secretario del Consejo Andaluz de Consumo, secretario del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía. Licenciado Escalona, España tiene una vasta experiencia en el procedimiento arbitral de consumo. ¿Podría comentarnos sobre la experiencia en España en el manejo de casos? ¿Cuáles son los principales conflictos que manejan en su institución y cómo se da en la práctica el procedimiento arbitral ante su institución? Cuenta con 15 minutos, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciada Vinda. En primer lugar, me gustaría agradecer al Colegio Nacional de Abogados de Panamá por tan amable invitación. Es para mí un honor participar en este evento. Y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que luego quieran realizarme. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. Ya. En primer lugar, como me gusta hacer siempre, en este caso al hablar del sistema arbitral de consumo de Andalucía, que lo voy a estructurar en 5 bloques, hablarles del contexto, de la organización, del procedimiento, de la experiencia y de las conclusiones a las que llegamos. Todo esto de forma breve para intentar seguirme al tiempo que se me ha dado.
Como digo, en primer lugar, por lo que se refiere al contexto, para que se hagan ustedes una idea, el Reino de España es un Estado políticamente descentralizado, compuesto por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, cada una de ellas con distintas competencias, aunque todas tienen, en el caso de Andaluz, como en el caso de Andalucía, la competencia en la defensa de los derechos de los consumidores y la regulación de procedimientos de mediación. Andalucía es una comunidad autónoma relativamente extensa, es de las más extensas y es la más poblada, con 8,5 millones de habitantes. Para que se hagan una idea de lo que gestionamos en la Autoridad de Protección al Consumidor de Andalucía, es una extensión similar a la de Portugal o a la de Panamá. En cuanto a población, tenemos una población similar a la que puede tener un país como Austria y similar a la República de Paraguay, para que se hagan una idea. ¿Cuáles son los conflictos de consumo que nos llegan a nosotros? ¿De qué reclama la gente? Pues sin duda alguna el principal motivo de reclamación, el año pasado de las 20.669 hojas de quejas y reclamaciones, la gran mayoría se refería a telecomunicaciones. En la práctica, y lo veremos luego, las juntas arbitrales y los servicios de protección al consumidor, su gran volumen de trabajo son las telecomunicaciones. Y esto ya se ve confirmado en lo que son los asuntos tramitados en la Junta Arbitral de Consumo, es decir, qué asuntos llegan a arbitraje. De todas las reclamaciones que hemos visto anteriormente, ¿cuáles llegan a un arbitraje de consumo? Pues la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, de 1.552 solicitudes de arbitraje que se presentaron el año pasado, pues un 61% se referían a telecomunicaciones y un 28% a servicios esenciales, es decir, suministro eléctrico, suministro de gas, suministro de agua, con lo cual estamos hablando de que prácticamente el 90% de las solicitudes de arbitraje se refieren a estos dos sectores. Esto para que nos situemos un poco. Vamos a entrar en lo que es la organización del sistema arbitral de consumo en Andalucía. El sistema arbitral de consumo es un servicio público, que prestan las administraciones públicas. Como le he dicho, el Reino de España es un Estado descentralizado políticamente y esta competencia, que se enmarca en lo que sería la Administración de Justicia, está gestionada por las administraciones territoriales, que pueden ser las comunidades autónomas, las provincias, los municipios, las mancomunidades. En nuestro caso es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que gestiona el arbitraje de consumo en nuestro territorio, además de las provincias y los municipios. ¿Qué caracteriza a este sistema, a este servicio público que presta una administración? Pues en primer lugar, precisamente que es institucional, lo presta una administración, no lo prestan los agentes privados, no lo prestan asociaciones privadas ni colegios de abogados, sino que es una administración, lo cual no quita que se colabore con agentes privados. En segundo lugar, es voluntario, todo el sistema descansa en la voluntariedad de las partes por someterse al mismo. En tercer lugar, es rápido, al menos más rápido que lo que sería la vía judicial, porque tiene un plazo de resolución máximo de 90 días, es decir, de 3 meses. En 3 meses, salvo que se haga una prórroga, tiene que estar resuelto el asunto. En cuarto lugar, es ejecutivo, porque el laudo es un título ejecutivo. Es tripartito, porque aunque es un sistema institucional, se presta este servicio público en colaboración con las asociaciones empresariales y con las asociaciones de personas consumidoras. Es vinculante porque las partes que han aceptado libremente someterse al arbitraje obligatoriamente tienen que aceptar la decisión que se tome. Es económico para las partes porque es gratuito, no se le cobra nada ni a las empresas ni tampoco a las personas consumidoras por someterse al arbitraje. Y por último, es eficaz en el sentido de que todos los asuntos son resueltos. En unas veces se le da la razón a una parte y otras veces se le da la razón a otra parte. Aquí les dejo la normativa básica, que no la voy a citar porque la tienen ustedes en la presentación, que les será compartida, por mi parte no hay problema, aunque sí quiero que se queden con lo que es la primera norma. Esta es la norma fundamental que regula el arbitraje, el Real Decreto 281/2008. Es un reglamento que regula el funcionamiento del sistema arbitral de consumo y es común para todo el Reino de España, porque como ya le digo, es una competencia estatal, aunque la gestión no la haga luego el gobierno central. El objeto.
¿qué se puede ver y qué no se puede ver en arbitraje? Únicamente se puede conocer por arbitraje de consumo los conflictos surgidos entre consumidores y empresas, y siempre a iniciativa de los primeros. Una empresa nunca puede reclamar a un consumidor. ¿Qué se excluyen? Pues algo parecido a lo que ha explicado Jorge Quintero. Se excluyen conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte, aquellos en los que existan indicios racionales de delito, los que están fuera de la libre disposición de las partes. ¿Cómo se organiza este sistema? Bueno, existen 4 órganos fundamentales, aunque algunos son más importantes que otros. El órgano más importante de todo es la Junta Arbitral de Consumo. Este es el órgano que gestiona el arbitraje de consumo. Actualmente en el Reino de España existen unas 90 juntas arbitrales. En Andalucía existen 20 juntas arbitrales. Ahora veremos dónde están. Y esto es como una oficina administrativa que se encarga de proveer todos los medios personales, materiales y de realizar toda la tramitación. Luego existen otros órganos que no son tan importantes para la gestión del sistema, como es la Comisión de Juntas Arbitrales, que es una especie de comisión de apelación para algunos asuntos, de emisión de informes, de coordinación de determinados aspectos de todas las juntas arbitrales. Y existe también un órgano que es el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, que es un órgano de representación y participación de todos los sectores que tienen algo que decir en el arbitraje. Aquí están representadas todas las administraciones, los empresarios, los distintos sectores de la administración, y se trata de dar cierta homogeneidad al funcionamiento, porque como verán ustedes, está el funcionamiento muy atomizado y cada junta arbitral de consumo es prácticamente independiente de las demás. Y por último están los órganos arbitrales. Los órganos arbitrales son los tribunales que en cada expediente es designado uno para resolver un caso concreto. Esta designación la lleva a cabo el presidente de la Junta Arbitral de Consumo y cuando terminan de resolver ese caso, pues se disuelve este órgano arbitral y para otro caso se nombra un nuevo órgano arbitral. Como les decía, en Andalucía existen 20 juntas arbitrales. La Junta Arbitral Central, Autonómica, la de Andalucía, que es la que yo presido, una junta arbitral por cada una de las 8 provincias, y luego existen algunas juntas arbitrales municipales en algunos ayuntamientos. ¿Cómo se componen los órganos arbitrales? Que es una cuestión interesante. Bueno, pueden ser colegiados, que los forman 3 personas, o pueden ser unipersonales. La diferencia fundamental es que los arbitrajes podrán ser unipersonales cuando el presidente así lo decida, el presidente de la Junta Arbitral, siempre y cuando que sea un asunto de naturaleza sencilla y de un importe inferior a 300 euros. Mientras que el órgano arbitral será colegiado en el resto de asuntos. Lo normal es que sean colegiados. Colegiados porque lo presidirá siempre un funcionario de la administración pública y también lo compondrá un vocal propuesto por una asociación empresarial y un vocal propuesto por una asociación de consumidores, con lo cual se le da la visión de cada parte a cada asunto concreto. Y tanto colegiado como unipersonal está asistido por una secretaría que es una persona también funcionaria de la administración de consumo. Estas personas son propuestas, como digo, por las asociaciones, tanto el vocal árbitro como el vocal árbitro empresarial como el vocal árbitro consumidor, y se les paga una indemnización. Las personas que son funcionarias de la administración no cobran por los arbitrajes, cobran su salario como funcionario y parte de su trabajo es trabajar en la celebración de arbitraje. En cambio, a estas personas se les paga, y les puedo decir la cantidad que pagamos nosotros, que no tiene por qué ser igual en todas las juntas arbitrales, porque cada una es libre de decidir si paga o no paga y cuánto paga. Nosotros, por ejemplo, pagamos a los vocales 20 euros por laudo, firmado y notificado. Y si el presidente no es un funcionario de nuestra administración, sino que es un funcionario de otra administración, también se le paga una indemnización que son 30 euros por laudo. ¿Cómo es el procedimiento arbitral? El procedimiento arbitral es un procedimiento muy complejo, para mi gusto excesivamente complejo.
En futura reforma que se hagan, yo propondría una agilización del procedimiento, una simplificación del mismo, porque es una copia, es verdad que con más flexibilidad, con menos formalismo, pero es una copia de lo que podría ser un proceso judicial. Y realmente hay aspectos que no merecen tanta complejidad, pero en cualquier caso, muy brevemente, y esto lo tiene todo este árbol que es muy grande, en cualquier caso, y entrando en lo que sería la tramitación electrónica, le comento cómo sería un procedimiento tipo y le voy comentando también cómo sería la tramitación electrónica que realizamos. En primer lugar, comienza el arbitraje con la presentación de una solicitud por parte del consumidor. La presentación puede ser telemática, eso funciona sin ningún problema a través de un registro electrónico siempre que el consumidor tenga firma electrónica. Una vez que nos llega la solicitud de arbitraje, la que pone sus datos personales, qué es lo que le ha pasado y qué es lo que está pidiendo y la acompaña de la documentación de prueba, lo que tiene que hacer la Junta Arbitral, que es el órgano que tramita todo el arbitraje, es analizar si la empresa, analizar si se dan los motivos de admisión o no y analizar si la empresa está o no adherida al sistema arbitral de consumo. Si está adherida, que es lo conveniente para que prospere el arbitraje y pueda continuar, pues continúa con la admisión al trámite. Si no estuviera adherida, pues en ese caso nos dirigiría 15 días para que nos diga si aceptaría o no someterse al arbitraje. En el caso en el que nos conteste y nos diga que sí, continuamos el arbitraje admitiendo trámite. Si no nos contesta nada o nos dice que no, tenemos que archivarlo porque, como ya les digo, el arbitraje es voluntario y tiene que ser aceptado por ambas partes. Normalmente, en el 90% de los arbitrajes que celebramos es porque la empresa previamente está adherida y por lo tanto sabemos que va a aceptar el arbitraje. Es raro que una empresa que no esté adherida acepte el arbitraje. En el caso en el que la empresa esté adherida y el consumidor, en el caso en el que la empresa acepte el arbitraje y el consumidor presente la solicitud, lo siguiente será, como hemos dicho, admitir y le trasladamos a la empresa lo que sería la demanda del consumidor. La empresa entonces tiene 15 días para responder, para dar una respuesta a la demanda. Nosotros, durante este tiempo, se celebra lo que se conoce como una mediación previa, es decir, intentamos que las partes lleguen a un acuerdo. En el caso en el que las partes no puedan llegar a un acuerdo, no consigamos esta solución, la citamos a ambas para una audiencia. Hasta ahora todos los trámites se pueden realizar de manera electrónica, por un sistema de notificaciones electrónicas. No es necesario que se presente ni siquiera ningún papel. La audiencia, citamos para la audiencia, para un día y una hora en concreto a las dos partes. Ahora mismo ya estamos realizando todas las audiencias por videoconferencia. Las personas que no tengan posibilidad de hacer videoconferencia se incorporan a la audiencia por una llamada telefónica. Pero con motivo de la pandemia del COVID no hemos suspendido las audiencias presenciales. Y este es un sistema que va a continuar ya para un futuro, el de las audiencias por videoarbitraje. Y además está funcionando bastante bien. Usamos un sistema propio y la verdad que funciona bien. En la audiencia, pues se le hacen una serie de preguntas a una parte, se le hace otra serie de preguntas a la empresa. Es de decir que normalmente las empresas no comparecen porque en nuestro caso son grandes empresas de telefonía, de electricidad, de gas, y entonces hacen las alegaciones por escrito. En otros casos sí comparecen las empresas y entonces el arbitraje es contradictorio y es mucho más fluido y es mucho más interesante porque uno da una opinión, otro da otra opinión. Los árbitros lo escuchan y cuando ya consideran que tienen suficiente información, le agradecen que hayan participado en la audiencia, los despiden y pasan a deliberar. Una vez que deliberan, deciden qué sentido va a tener el laudo y es el presidente el que actúa como ponente y redacta el laudo. Una vez que el laudo está redactado y que el resto de árbitros, los otros dos árbitros y la persona que ocupa la secretaría están de acuerdo que eso fue lo que se acordó, se pasa a la firma electrónica también de todos los árbitros y se procede a la notificación. Notificación que si la persona ha solicitado que sea electrónica, se puede realizar de manera electrónica y si no, se realizará de manera tradicional por correo certificado.
Esto es lo que sería toda una tramitación que puede ser por completo electrónica de un arbitraje. Y como decimos, tiene que tener un tiempo máximo de 90 días, que normalmente cumplimos sin ningún problema. ¿Qué conclusiones llegamos a esto? Y termino porque me queda, creo que escasamente un minuto. En primer lugar, la conclusión a la que llegamos, la primera es que la situación provocada por la pandemia del COVID ha acelerado la telematización de los procedimientos de arbitraje de consumo. Sin ninguna duda, si no hubiéramos tenido esta desgraciada circunstancia, todavía estaríamos notificando todo en papel, todavía estaríamos celebrando toda la audiencia de manera presencial, o al menos la mayoría, porque ya estábamos empezando con un sistema de videoarbitraje, y esto nos ha provocado que se acelere toda la telematización. La telematización en general es muy positiva. Es positiva porque redunda en una mayor comodidad de las personas. Casi todo el mundo dispone de un teléfono móvil y a través de un teléfono móvil o incluso de un teléfono convencional se puede acceder a la audiencia arbitral. Y es una telematización que ha llegado para quedarse. Sin ninguna duda va a permanecer toda la tramitación electrónica. Esto no quiere decir que haya personas que, por no estar familiarizadas con estas tecnologías, necesiten una ayuda adicional y necesiten una asistencia especial, y nos tendremos que adaptar y tendremos que formarla. Y por último, el sistema tiene enormes ventajas, pero presenta también una serie de deficiencias que es preciso solucionar. Es necesario simplificar aún más el procedimiento, agilizarlo, que la financiación sea suficiente, porque es una financiación 100% pública, con cargo a los presupuestos generales de la administración, y es necesario también racionalizar la organización. Actualmente, como les digo, en Andalucía existen 20 juntas arbitrales y en el Reino de España existen unas 90, y cada una funciona prácticamente como considera oportuno, sometiéndose al procedimiento, pero no existen unos criterios homogéneos de admisión ni criterios homogéneos de resolución de casos similares, y esto no tiene mucho sentido. Y es necesario también fomentar la especialización de las entidades de resolución de conflictos. El arbitraje es de carácter generalista, aunque en la práctica nos convertimos en servicios de atención al cliente de las telefonías y de la empresa de suministro eléctrico, pero es necesario potenciar otras entidades especializadas que existen y que el arbitraje sea una capa que cubra todo a lo que no lleguen estas entidades especializadas. Esto es lo que les puedo comentar. Aquí tienen mi correo por si quieren consultarme cualquier cosa más adelante, y también les animo a que visiten nuestra web institucional Consumo Responde, donde existe muchísima información sobre arbitraje de consumo, listados de árbitros y también las memorias anuales de la Junta Arbitral, que desde 2010 se vienen publicando y contienen una recopilación bastante detallada de todos los datos estadísticos de nuestra labor. Nada más, muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido muy interesante y muy ilustrativa tu charla. Bueno, sé que vamos a tener muchas preguntas al respecto. Ahora a mí me toca, tengo el honor de presentar a la licenciada María Carolina Porciones. Ella es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría de Derecho Privado en la Universidad Degli Studi di Roma, Tor Vergata, con más de 10 años de experiencia dedicado principalmente a la protección del consumidor. Ha sido directora de investigaciones de protección al consumidor desde el 2014 al 2017, liderado el ingreso de Colombia al Comité de Política de Consumo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ha ejercido función también de protección del consumidor en los últimos años. La Superintendencia de la Industria y Comercio, también ocupó cargo de secretaria privada del Superintendente de Industria y Comercio. Ha sido abogada del despacho del Superintendente del Consumidor desde el 2009 al 2011. En el año 2008, con anterioridad a su ingreso a la superintendencia, trabajó en la delegación de la Comisión Europea para los Estados Unidos, sección de Seguridad Alimentaria, Salud y Protección al Consumidor. Además de su experiencia en la práctica privada y pública,
Dedicado más de 10 años a la docencia, actualmente se desempeña como docente de Derecho Privado en la Universidad de los Andes y de pregrado y posgrado en la Universidad Externado de Colombia. María Carolina, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Es todo tuyo el micrófono. Buenos días a todos, buenas tardes ya a todos y muchas gracias por esta invitación para hablar de este tema tan importante y tan relevante en estos momentos, sobre todo en estos momentos. Sí, María Carolina, sí. Gracias. Yo te quería hacer, antes que comencemos tu charla, yo te quería hacer una pregunta sobre Colombia, si podrías comentarnos cómo se desarrolla el arbitraje de consumo y otros medios alternos de conflicto de consumo en Colombia y cuál ha sido la experiencia de la tramitación electrónica del procedimiento arbitral, particularmente ahora en los tiempos de pandemia, que sé que estoy seguro que vas a tocar ese tema, pero sí quisiera que lo profundizaras, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Pues quisiera en estos minutos contarles un poco de la triste historia del arbitraje de consumo en Colombia. Y ya entenderán por qué hablo de la triste historia, porque siendo una gran oportunidad creo que no la hemos aprovechado como debe ser. El arbitraje pues aparece como una de las formas de resolver los conflictos en la Constitución Política de 1991, aparece reconocida como una de esas formas, y en este recuento de normas la que señalé con posterioridad es el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor es una ley del 2011 que su vigencia inicia en el 2012 y trae una definición de consumidor, porque vamos a hablar del arbitraje de consumo y esta definición de consumidor empieza a ser supremamente importante entenderla. En este Estatuto del Consumidor dice que un consumidor es una persona natural o jurídica que adquiere, disfruta, utiliza un bien o un servicio para satisfacer una necesidad propia, familiar, empresarial, doméstica, siempre y cuando este producto no esté incorporado a un proceso productivo o en otros términos no sea inherente a su actividad económica. Y pone al otro lado de la relación a un empresario, entendido el empresario como un productor, proveedor, distribuidor, importador, todos aquellos que están en la cadena de comercialización y producción de ese bien. En el Estatuto del Consumidor, pues además de traer esta definición de consumidor y de relación de consumo, dice el Estatuto del Consumidor que aplica a las relaciones de consumo, donde está este consumidor que acabo de definir y en el otro extremo un empresario. En un primer momento, en el tratamiento de las cláusulas abusivas, determinaba que estaba prohibido incluir una cláusula que obligara al consumidor a acudir a la justicia arbitral. Estaba considerada como una cláusula abusiva, como una ineficacia reconocida, cuyo efecto sería la ineficacia de esa cláusula. Entonces, ven ustedes en el paso de las normas, posteriormente, en el año 2012, se expide el Estatuto Nacional de Arbitraje y ocurre que en la revisión de constitucionalidad del Estatuto del Consumidor se declara inexequible el numeral que consideraba como cláusula abusiva aquella cláusula que determinara que el consumidor pues, se acudiría a la justicia arbitral para resolver los conflictos que surjan de la relación de consumo. Entonces, una primera ganancia, ahora sí, de los contratos de adhesión con consumidores, de las relaciones con consumidores, se pueden incluir este tipo de cláusulas. Entonces, el escenario cambia, el escenario es mucho más favorable yo creo que para el empresario y para el consumidor, teniendo en cuenta que en ese momento que se expide el Estatuto del Consumidor, la justicia especializada en temas de consumo pues no había ganado la experiencia y madurez que tiene en estos tiempos. Posteriormente, un año después, en el decreto 1829 del 2013, se incluye la figura del arbitraje de consumo específicamente. Entonces, de un paso de la Constitución del 91, que reconoce el arbitraje como un mecanismo alternativo para solucionar las controversias, el Estatuto del Consumidor, que con la revisión de esa cláusula, con la declaratoria de inexequibilidad de la cláusula que permite a los consumidores y a los empresarios acudir a este tipo de justicia, y con la reglamentación del arbitraje de consumo, uno diría, estamos en el escenario perfecto para que esta figura se desarrolle. Ahora bien, en el Estatuto del Consumidor, digamos, las herramientas procesales que se traen para la protección de los intereses del consumidor
habla de 3 tipos de acción. Dice la acción popular y de grupo, que únicamente puede ser conocida por el juez ordinario. La acción de responsabilidad por daño por producto defectuoso, que únicamente puede ser conocida por el juez ordinario. Y habla de la acción de protección al consumidor, que puede ser conocida por el juez ordinario o por la autoridad administrativa que ostente facultades jurisdiccionales. Y aquí me detengo. La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia tiene 2 tipos de facultades. Actúa como autoridad administrativa, que ejerce actividades de inspección, vigilancia y control para proteger el interés general de los consumidores, y tiene una facultad jurisdiccional que está en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, en donde actúa como juez para conocer de las acciones de protección al consumidor. Del ejercicio, más bien, de la acción de protección al consumidor. Este tipo de procesos, usualmente de mínima cuantía, se tramitan por el trámite verbal sumario, son bastante expeditos, son gratuitos, por la cuantía el consumidor no necesita acudir a través de apoderado judicial, y existe todo tipo de acompañamiento por parte de la autoridad administrativa que está investida de facultades judiciales para conocer de ese conflicto que tiene el consumidor en su relación de consumo con el empresario. Entonces existe ya un procedimiento en el Estatuto del Consumidor que resulta rápido, que es conocido por un juez especializado en temas de consumo, que es la autoridad administrativa investida de estas facultades jurisdiccionales. Resulta gratuito para el consumidor y pues debe tomar el juez una decisión en un término que no supere el año. Entonces ya cuenta el estatuto con este trámite que es bien provechoso para el consumidor, con un requisito de procedibilidad que no necesariamente es la conciliación como requisito de procedibilidad, sino haber presentado una reclamación directa al empresario de manera verbal o escrita, dándole la oportunidad al empresario en un término de 15 días para dar respuesta. Entonces, lo planteo porque si bien tenemos el arbitraje de consumo, la autoridad administrativa que ostenta estas facultades jurisdiccionales ya presta un servicio para resolver los problemas, ¿sí?, de manera rápida, de manera especializada. Ahora, cuando ya vemos el arbitraje de consumo, como está reglamentado en el ordenamiento jurídico colombiano, es el artículo 80, no es el artículo 8 del decreto que acabo de mencionar, creo que el PowerPoint lo cambió. Habla de la opción de pacto arbitral en esos contratos de adhesión, y en particular va a hablar de los contratos de adhesión que surgen de una relación de consumo. Y dice, es perfectamente válido que en estos contratos de adhesión se incluya el pacto arbitral como cláusula de opción. Entonces se le da la opción al consumidor, ¿sí?, de acudir en caso de tener un litigio que sea el producto de esta relación de consumo, de acudir al arbitraje. Ahora, la oferta debe ser aceptada o rechazada al momento de la celebración del contrato, pero únicamente será efectiva cuando el consumidor decida acudir a esa forma de resolver su conflicto. Entonces está planteado de esta manera. Continúo la lectura rápida, la parte a cuyo favor se concede la opción de pacto arbitral, perdón, acá tengo que correr las fotografías de ustedes para que, podrá aceptarla o rechazarla y hacerla efectiva con la presentación de solicitud ante el centro de arbitraje para resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. La aceptación será expresa, libre y espontánea, y en ningún caso impuesta, ni se presume por la celebración del negocio jurídico. La falta de aceptación de la oferta al instante de celebrar el contrato deja sin valor ni efecto la oferta de pacto arbitral. Salvo estipulación expresa en contrario, el término de vigencia de la opción es de 1 año, contabilizado a partir de la celebración del contrato. Entonces, vean ustedes que aquí ya la opción va de la mano con que se pueden incluir en los contratos de adhesión este tipo de cláusulas. ¿Qué más dispone? Son 2 artículos, ahora no me pasa la diapositiva, allá. No sé si por tiempo pudiera responder a esta pregunta, de unas breves reflexiones acerca de la forma de incluir este tipo de cláusulas en los contratos de adhesión que se han estudiado en Colombia. Pues evidentemente está la inclusión de la opción dentro del clausulado al que adhiere el consumidor, pero viene la discusión de si se puede hacer a través de un formulario que lo haga mucho más inteligible para el consumidor, mucho más claro a qué se somete el consumidor frente a un litigio que surja con el empresario. Pero creo que voy a pasar acá. Ahora,
¿Qué tiene el arbitraje de consumo? ¿O cómo está el arbitraje de consumo reglamentado en el ordenamiento jurídico colombiano? Pues trae, dice, la materia arbitrable, todas las diferencias que surjan con referencia a la relación de consumo. Entonces, incluso uno podría pensar que al entrar todas las diferencias, aquellas que están reservadas al juez ordinario y que no las puede conocer la autoridad administrativa en ejercicio de facultades jurisdiccionales, podría traerse a este tipo de forma de solución de los conflictos. Dice, el árbitro y la decisión, un árbitro designado por el centro, quien resolverá en derecho. La sede, un centro de arbitraje y conciliación del lugar del domicilio del consumidor, autorizado para el efecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El plazo para emitir el fallo, deberá decidir el conflicto en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la contestación de la solicitud de arbitraje o de la audiencia de pruebas en su caso. El costo, el valor del trámite se ceñirá a las tarifas del centro, aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la indicación además, con la indicación de la dirección electrónica del domicilio del comerciante o empresario y del consumidor. El trámite es el que aparece en esta diapositiva, es un trámite expedito, presentación de la demanda. Una vez presentada la demanda se designa al árbitro, para lo cual tendrá un día hábil a partir de la recepción de la demanda. Para la contestación de la demanda se tienen 2 días hábiles a partir de recibir la demanda de parte del centro. Si fuera necesario presentar pruebas, se remitirá junto con la demanda a contestación. A solicitud de parte se podrá llevar una audiencia virtual dentro de los 3 días siguientes a la contestación para presentar nuevas pruebas, y la decisión, pues según lo dispone el artículo, será entre los 5 días hábiles a partir del recibo de la contestación o de la audiencia de pruebas en su caso. El tribunal no tendrá secretario, no habrá lugar a conciliación ni audiencia de alegatos. El árbitro que, conforme a las reglas del deber de información, tenga alguna circunstancia para manifestar, deberá abstenerse de aceptar el encargo, caso en el cual el mismo día de la designación así lo manifestará y será reemplazado por el centro al día siguiente. Para la demanda, la contestación y el laudo se utilizarán los formatos que el centro deberá tener a disposición de los usuarios en el sistema, y el trámite se adelantará por vía virtual. Si uno hace el cómputo de los tiempos previstos para este trámite, es el trámite perfecto. Miren, se presenta 2 días, si hay pruebas, la decisión se debe tomar entre los 5 días, todo el trámite se adelantará por vía virtual. Pero a la primera conclusión que voy, el trámite se presenta como expedito. Es un trámite ideal para resolver un litigio que surge de una relación de consumo. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuál es el problema que uno evidencia? Que este trámite, más allá de este artículo, no tiene reglamentación alguna, ¿sí? Adicionalmente, revisando las estadísticas de los centros de arbitraje y conciliación en Colombia, no hay el primer caso de arbitraje de consumo. La norma, vean ustedes, está en el 2013, pero no es un mecanismo que se haya implementado y que cuente con una reglamentación por parte de los centros de arbitraje y conciliación. No hay un caso. Estuve haciendo las averiguaciones precisamente con los colegas, con la jefe del centro de arbitraje de aquí de la capital, y no hay un caso. Estando la norma con esta, si uno lo ve, yo que trabajo en estos temas todos los días, es el escenario ideal para que el consumidor resuelva sus problemas. Vienen unos interrogantes que sí plantea esta lectura de la normatividad vigente, bueno, pero se requiere agotar el requisito de procedibilidad de que trata el Estatuto del Consumidor para poder acudir al arbitraje de consumo. Pues nada dice que no, se aplican las mismas reglas, ¿sí? Por lo que el consumidor tendría que agotar la reclamación directa. ¿Debe acudir el consumidor con un apoderado al proceso arbitral? Aplicarían las mismas reglas. No hay ninguna diferenciación o exclusión en los 2 artículos que reglamentan el tema. Si bien si acude el consumidor y es gratuito el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, actuando como juez ante el juez ordinario, aquí tendría que pagar un costo, ¿cierto?, para acudir a este tipo de forma de solución de sus controversias, y pues igualmente el costo de la práctica de la prueba correría la misma suerte de las reglas generales en el proceso. Entonces, son pésimas noticias las que traigo. El arbitraje de consumo en Colombia existe, tiene estas normas que
a mi parecer son muy buenas, o sea, desde encontrar como una reglamentación y una aplicación, pues son fantásticas para el consumidor si se respetan estos tiempos, porque un año para resolver un problema de una licuadora, como bien mencionaba el primer expositor, un año sigue siendo mucho tiempo. Para una lavadora, para una nevera, un año es mucho tiempo. Es un tiempo corto viendo cómo funciona la justicia ordinaria, ¿cierto? Pero sigue siendo mucho tiempo. Entonces, y el arbitraje de consumo no ha tenido ese impulso, esa voluntad de implementación real, pero pues no todos son malas noticias. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolló un mecanismo alternativo, no reconocido como mecanismo alternativo de solución de controversias, ¿cierto? Que es la facilitación. ¿La facilitación qué es? Si uno preguntara en un público, al público que está conectado, ¿qué es la facilitación? Es habilitar un espacio virtual en donde el proveedor y el consumidor tienen una conversación. Bien puede haber el consumidor iniciado el proceso judicial o bien puede haber ya presentado la reclamación o ser este espacio donde él reclama. Pero es un espacio en una plataforma virtual en donde los proveedores se inscriben voluntariamente, ¿cierto? En este momento hay más de 100 proveedores inscritos en Colombia y los consumidores que quieren resolver su problema contactan al proveedor con la ayuda de la Autoridad de Protección al Consumidor, con la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia, quien es la administradora de la plataforma, gestiona la conversación, está presente en la conversación sin proponer fórmulas de arreglo porque no está fungiendo bajo ninguna figura, sino más allá de estar presente en la conversación entre los extremos de la relación de consumo, permite que ellos tengan una conversación, acompaña, de ser el caso, la transacción y ahí terminaría el problema para el consumidor. Este mecanismo se llama SIC Facilita. Es un mecanismo, como mencionaba, voluntario y gratuito. Voluntario para los empresarios, les generará muchos costos para ellos de tener a los abogados con quien se conecte, que una de las especificaciones es que quien entable esa conversación debe tener la capacidad de tomar decisiones y comprometer a la empresa, y pues es gratuito para el consumidor que únicamente necesitará tener las herramientas necesarias para conectarse a resolver estos problemas. Esta plataforma fue implementada desde el 2015 y a la fecha se han recibido 124.000 reclamaciones de consumidores y los proveedores que están inscritos son de distintos sectores de la economía. Incluso se incluyen aerolíneas, que no es un sector que usualmente vigilemos en la superintendencia, pero pues sí conoce de esos servicios. Entran acá y pues ven ustedes que el número ha ido en aumento. Este año, con ocasión de la emergencia sanitaria, estamos desbordados en las reclamaciones a través de SIC Facilita y lo que ha ocurrido es que las citas se están dando para 3, 4 meses, pues eso le quita atractivo al mecanismo, porque la gracia de una facilitación, si yo quiero resolver el problema, ¿qué queremos todos como consumidores? Que sea ya, ¿cierto? A la mayor brevedad posible. Entonces, hemos evidenciado el problema en la plataforma que las citas que están dando los proveedores para conversar, para que haya esa facilitación de la superintendencia para resolver el problema, están tardando mucho tiempo. Entonces, le resta el atractivo al mecanismo. Pero las cifras siguen siendo alentadoras en cuanto a porcentaje de reclamaciones que llegan a un acuerdo, ¿cierto? Pues van en pues, según la cifra que se tiene, de las 124.000 reclamaciones, el 63.99% han sido cerradas con un acuerdo a favor del consumidor. Y evidentemente, si trajera otras cifras, el lugar donde más reclamaciones se presenta es la capital del país, en Bogotá, y el sector que más reclamaciones recibe son los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que nosotros también vigilamos. Entonces, concluyendo esta intervención inicial, pues en Colombia la Constitución reconoce el arbitraje. Se permite incluir dentro de los contratos de adhesión con consumidores este tipo de cláusulas para resolver los litigios que se presenten en la relación de consumo. Existen las normas de arbitraje de consumo como una reglamentación inicial muy favorable para el consumidor, pero en la realidad no ha sido implementada.
Existe el juez especializado, que en un año normal, no voy a contar lo que vamos en 2020, en un año normal, en el 2019, recibió 39.000 demandas en ejercicio de la acción de protección al consumidor, y contamos con este mecanismo adicional, que es un mecanismo, pues es un mecanismo que uno podría llamarlo formalmente de resolución de controversias, pero un mecanismo de facilitación virtual que permite a los consumidores finalmente satisfacer sus intereses particulares y concretos. Con esto les cuento cómo funciona en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Corcione. Y ahora vamos con una ronda de preguntas para cada uno de los panelistas que deberán responder en 4 minutos. Licenciado Quintero, en medio de la pandemia, en su presentación usted mencionó que conjunto con la Autoridad de Innovación ha tenido, y con la creación de la Ley 144, se han emitido ciertas resoluciones, ¿verdad? Ahorita mismo, a nivel mundial, estamos viviendo una pandemia. ¿Cómo la Codeco ha buscado soluciones para la atención de los consumidores? El tiempo es suyo, licenciado. Sí, gracias por la pregunta, licenciada. En efecto, la Ley 144 del 15 de abril de 2020, que fue promovida más bien por la AIG, modifica y adiciona artículos de la Ley 83 del 2012 sobre el uso de medidas electrónicas para los trámites gubernamentales. Nosotros, basados en eso, inmediatamente tratamos de adoptar, ¿verdad?, ciertas disposiciones. En total fueron 10 disposiciones, 10 resoluciones que hicimos para adoptar los procesos, tanto de conciliación, tanto de decisión de quejas, ¿verdad?, que los consumidores tenían que venir a hacer las audiencias a la institución, los adoptamos por la plataforma Zoom. Esto permitió que estos reclamos de muchos consumidores no quedaran en el tiempo que estuvo el COVID en nuestro país en lo más alto en el tema del contagio. Esto permitió continuar con la atención de estos consumidores en las audiencias mediante la plataforma Zoom. La tuvimos que comprar, habilitamos más de 25 licencias y la estamos utilizando actualmente. Nosotros sí, también nos preparamos para atender a consumidores de manera presencial. Hemos hecho el esfuerzo de hacer algún tipo de cápsulas de plástico, también así como están en la Embajada Americana, con el monitor para que las personas solamente se vean y puedan interactuar a través de la voz, pero se está utilizando bastante la plataforma Zoom para hacer las audiencias. Como ya les dije, gracias a Dios hemos tenido buena aceptación. Nosotros al principio estábamos muy escépticos de que el consumidor tendría también esa disponibilidad de tener una computadora o un celular con el Zoom, pero no. Previa a la comunicación, información por parte del personal de Acodeco, las personas bajan la plataforma a su celular. Es gratuito para ellos porque quien está pagando por la plataforma somos nosotros, así que de esa manera ellos pueden resolver su controversia a través de las audiencias en materia de hacerlo virtualmente. Eso garantiza la atención de los trámites y así minimiza la posibilidad de contagios y cuidamos la salud también de los colaboradores de la Codeco. Muchas gracias, licenciado. Yo tengo una pregunta para María Carolina. María Carolina, Panamá y Colombia son países muy parecidos en sí y con recursos limitados. Me llama la atención que en los arbitrajes comerciales el costo de los peritos suele constituir una parte importante de los costos del proceso. ¿Cómo funcionan los arbitrajes de consumo ahí en Colombia? ¿Quiénes nombran los peritos, las partes del tribunal y cómo son remunerados? En general, ¿cuáles dirías que son la mayoría de las diferencias entre el arbitraje comercial y el de consumo? Si pueden respondernos, cortan. Es que ojalá existiera la experiencia con el arbitraje de consumo para determinar cómo funciona, pero aplicarían las mismas reglas porque no tiene ninguna diferenciación, salvo los términos que están allí previstos para la toma de decisiones. De resto, las reglas aplicables parecerían ser idénticas. Entonces no habría, y ojalá existiera
un primer ejercicio para determinar la necesidad de estas reglas, pero en principio se aplicarían las mismas reglas del arbitraje comercial. No habría excepción alguna, teniendo en cuenta que el consumidor siempre es tomado como esa parte en condición de asimetría en la relación. Muchas gracias. Bueno, Elsa, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo otras preguntas también. Sí, bueno, ahora la pregunta va dirigida para el licenciado Escalona. ¿Podrías aclararnos si los arbitrajes en consumo suelen darse en derecho o en equidad? ¿Hay algún tipo de estadística al respecto y sobre quiénes suelen salir más favorecidos dependiendo de si se trata ya sea en derecho o en equidad? Y desde la óptica del consumidor, ¿el arbitraje de consumo ha sido ventajoso o desventajoso en la práctica en comparación con otro tipo de métodos de resolución de conflictos? Bien, esta respuesta requiere una precisión. En primer lugar, los datos de arbitraje en derecho o en equidad. El 75% de los arbitrajes que celebramos en nuestra Junta Arbitral son arbitrajes en equidad y el 25% son arbitrajes en derecho. Estos son datos de 2019. En cuanto a si son más favorables o no para la persona consumidora, no tenemos los datos de la comparativa de cuántos serían más favorables en equidad o en derecho, pero sí podemos decir que el 80% de los casos que vemos en nuestra Junta Arbitral son favorables a las pretensiones de la parte consumidora. Y aunque no tengo los datos, normalmente los arbitrajes en equidad suelen beneficiar más a la parte consumidora, puesto que permite cierta flexibilidad al órgano arbitral de no tener que aplicar estrictamente lo que es la norma jurídica y permite una interpretación en la mayoría de los casos en favor del consumidor. No obstante, la precisión que es importante que se haga. El consumidor en la práctica no puede elegir si quiere arbitraje en derecho o arbitraje en equidad, aunque lo parezca y así lo marca en la casilla de la solicitud de arbitraje, pero no, la elección no es real. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas, cuando se adhieren al sistema arbitral de consumo, suelen practicar lo que se conoce como una adhesión limitada. Y aunque no pongan limitaciones a la adhesión, es decir, aunque no digan, pues me someto solo para los asuntos de determinada cuantía o solo para determinadas materias, siempre nos dicen si se someten al arbitraje en derecho o en equidad. Con lo cual el consumidor, si quiere que la empresa se someta al arbitraje, tiene que adaptarse a lo que la empresa previamente haya dicho. Lo normal es que las empresas de telefonía estén todas adheridas en equidad. Y las empresas eléctricas, la más importante en Andalucía, está adherida en derecho. Con lo cual, si un consumidor tiene un problema con un suministro eléctrico, con su factura, y quiere que se celebre un arbitraje para solucionar el problema, tendrá que aceptar que el arbitraje sea en derecho y si no, la empresa no aceptará someterse al arbitraje. Con lo cual, la elección no es real. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, en realidad es para todos. Voy a comenzar con María Carolina. Tú mencionaste algo de Acción Popular o de grupo en Colombia. Yo quería hacerle esa pregunta a todos y asumo que sí, porque lo mencionaste, que si hay algún tipo de acción de clase o acción de grupo, como mencionaste en nuestros países, ¿hay algún tipo de arbitraje en España de clase? ¿Cómo funcionan cada uno? María Carolina, primero tú, por favor, y después Daniel, y después el licenciado Quintero. En Colombia están previstas las acciones populares para la defensa de intereses colectivos o de grupo, ¿cierto? Que no tiene una finalidad indemnizatoria en sí misma, sino la protección de este derecho, pero existen las acciones de grupo. Y me permito leer la definición que trae la ley. Dice: acción de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Así están definidas en Colombia. Y es una ley incluso que se da con anterioridad al Estatuto del Consumidor, sin perjuicio de que exista esta norma. No es común la acción de grupo en temas de consumo. De hecho, también podría decir que no tenemos el primer caso. Hay
pocos abogados que adelantan este tema de acción de grupo sabiendo, o sea, teniendo el potencial que tiene esta acción de grupo, con una situación que causa perjuicios a los consumidores, que incluso puede ser la determinación por parte de la autoridad administrativa de la comisión de alguna de las conductas que están, la infracción de alguno de los derechos que están en el Estatuto del Consumidor, bien podrían el conjunto de consumidores agruparse para presentar y adelantar este tipo de acción, pero no es común, no se han especializado en los abogados, porque únicamente además puede ser conocida por el juez ordinario, no pueden ir a las autoridades administrativas que tienen facultades jurisdiccionales y se especializan en temas de consumo. Las acciones, las otras que están mencionadas, las acciones populares, también son muy pocas y en temas muy puntuales que se ha presentado, como en alimentación infantil, en tema de cobro de tarifas en parqueaderos que se han presentado, pero no son prácticas comunes aún en Colombia. Creo que, y con esto finalizo la intervención para dar el paso a los demás panelistas, creo que en materia de consumo, estos temas todavía el consumidor no es consciente del poder que tiene en Colombia, de agruparse y pedir, de agruparse para pedir por los derechos colectivos, pero también para el reconocimiento de los perjuicios propios. Gracias, María Carolina. Daniel, ¿cómo funciona en España? ¿Algún proceso de arbitraje de clase o es otro proceso? ¿Cómo funcionan ustedes? Bien, en el ámbito judicial existe efectivamente una acción colectiva, que hay asociaciones de consumidores que están especializadas en su empleo y se han producido ejemplos importantes en materia financiera. Y en el ámbito del arbitraje de consumo, existe prevista en la normativa lo que se conoce como arbitraje colectivo, de tal manera que pudiera, pero eso requiere una publicación en boletín oficial para llamar a los posibles demandantes. En la práctica no se ha celebrado ninguno. ¿Por qué? Porque como requiere la aceptación de la empresa, es raro que una empresa, ante un conflicto en la que exista una pluralidad de reclamantes, acepte someterse a la decisión de un tribunal para todos los que deseen sumarse a ese arbitraje colectivo. Ya digo, no se ha producido ninguno hasta el momento. Existe también la posibilidad de acumulación de expedientes. Esto tampoco suele darse. ¿Qué es lo que suele darse en la práctica? Pues cuando existen varios reclamantes frente a un mismo reclamado y con una idéntica causa, lo que se suelen es agrupar todos los arbitrajes en una misma sesión por el mismo tribunal arbitral, el mismo colegio arbitral, pero eso sí se le suele dictar un laudo individual a cada uno. Esto, que desde un punto de vista procesal quizá no sea muy económico, sí facilita mucho a cada persona, que cada uno lleva su laudo individual que puede luego ejecutar si lo considera conveniente o no, de una forma mucho más cómoda. Pero volviendo al inicio, mecanismos sí existen, lo que ocurre que en la práctica hay algunos que ni siquiera se han utilizado. Muy bien. Gracias, Daniel. Licenciado Quintero, adicional a la pregunta de la class action, uno de nuestros participantes, Alberto López, tiene una pregunta para usted y es la siguiente. ¿Considera el licenciado Quintero que se debe seguir el modelo de España pese a que la agencia de consumo es de alguna forma similar a la Codeco? ¿Con juntas de consumo, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio, etcétera, o solo mejorar a Codeco? Por favor. Sí, gracias por la pregunta. Sí, nuestra idea es ir hacia un sistema parecido a España. No obstante, tenemos algunas diferencias. En el tema de las competencias, por ejemplo, ellos ven los servicios públicos en conjunto. Es como si en Panamá la ASEP y la Codeco estuvieran unidas. O sea, ya ellos ven allá telecomunicaciones, agua, luz, cosas que ve la SEP. Nosotros en la Codeco no lo vemos. Igual la superintendencia de bancos, acá es el ente regulador de los bancos. Ellos pueden ver bancos allá en el arbitraje de consumo. Lo hemos visto. En Panamá esos temas tienen reguladores, ¿no? Entonces, no obstante, nosotros queremos que todo lo que se vea en la ley 45, propiamente tal, en la ley que utiliza Codeco, que es su arma de trabajo, queremos que se pueda ver
por medio de un arbitraje de consumo. Todas las controversias que se ven en Acodeco, sí queremos que se vean por el tema del arbitraje de consumo. El SAC, que es como nosotros estamos distinguiendo al sistema arbitraje de consumo, sería adscrito a Acodeco, pero con independencia de sus árbitros, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos formando. Recuerden que nosotros estamos en plena formación y reglamentación del arbitraje de consumo. Es algo que no existe todavía, existe en la ley, pero no está reglamentado. Luego de 14 años sin reglamentar, nosotros estamos, 14, 13 años sin reglamentar, nosotros estamos con todo el ánimo de reglamentarlo, de iniciarlo aquí en Panamá, porque creo que es la fórmula más sana y más rápida, y también la más económica, como bien dice Daniel, de darle frente a la solución de conflictos, una forma alterna de solución de conflictos. En la primera pregunta yo sí veo viable, es el tema de las quejas colectivas, es algo que en Panamá se ha dado mucho, por ejemplo, en las inmobiliarias. Yo sí lo pensaría y lo he propuesto en la reglamentación. Pensaría que fuera viable, ya que se persigue, como bien dice Daniel, es el mismo agente económico, poniendo el ejemplo de la inmobiliaria, es el mismo agente económico y tal vez sea el mismo daño o la misma afectación que tengan los consumidores. Así que sí, yo lo considero viable que se practique un arbitraje de consumo, pero no es exactamente igual al class action, pero sí podría verse en un arbitraje de consumo. Yo lo considero viable desde el punto de vista. Nosotros sí aquí en Acodeco, de otro punto de lo que habló Daniel, sí también vemos la acumulación de procesos, ya sea a petición de parte o de oficio, cuando se busca, muchos consumidores buscan la misma pretensión y es el mismo agente económico. También lo hemos hecho. También se utiliza administrativamente. Ok, muchas gracias, licenciado. Tengo una pregunta del licenciado Humberto Bauder para Daniel. Daniel, tú mencionaste que antes de iniciar el proceso arbitral, usted como mecanismo protector del consumidor tratan de solucionarlo mediando. ¿Cómo llevan a cabo esas mediaciones previas a que hiciste referencia? Sí, efectivamente. En lo que es, una vez que una persona presenta una solicitud de arbitraje, es obligatorio realizar un intento de mediación previa. Hay que decir que, como ya expuse en la jornada anterior dedicada a la mediación, la Junta Arbitral no es el único organismo que realiza mediaciones. Si el consumidor decide ir a otro organismo que no sea la Junta Arbitral, podrá someterse a una mediación. Pero estamos hablando de la mediación que en este caso se hace en la Junta Arbitral. ¿Cómo se realiza? Bueno, lo importante en este caso es tener contacto en las empresas, en las principales empresas que están adheridas al sistema arbitral. ¿Para qué? Para poder dirigirnos a la empresa, bien por teléfono, por correo, por carta, y explicarle cuál es el problema. Hay determinados casos que requieren especial urgencia, un corte de suministro eléctrico, un corte de agua, una deuda que se reclama, y en estos casos se contacta inmediatamente y se le solicita bien un aplazamiento, bien un fraccionamiento y suele dar resultados. En otros casos es al contrario, es la empresa la que realiza una propuesta de solución y nosotros, nuestra labor es explicarle también por teléfono, por correo electrónico, por carta, a la persona que ha reclamado los términos de esa solución, porque muchas veces no los comprende y necesita que nosotros se lo aclaremos. Si es posible llegar a un acuerdo, pues se archiva el asunto y no se prosigue. Si no se llega a un acuerdo, entonces cuando continúa el procedimiento arbitral, en este caso con la audiencia. Básicamente así es como trabajamos. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Ahora tenemos una pregunta para la doctora Corcione. Señala Humberto Bauder, en ese interesante y novedoso mecanismo de facilitación, aparte de poner a disposición de consumidores y proveedores la plataforma, la presencia de la superintendencia en el proceso de facilitación es de simple testigo, tiene alguna función de proponer soluciones u otra.
y le manda felicitaciones por la interesante presentación. Muchas gracias, doctora Vida. En la facilitación no debería haber injerencia alguna de quien está en la superintendencia, ni de proponer fórmulas, pero sí quien se vincula a este tipo de conversaciones es un abogado de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que acompaña al consumidor si tiene algunas inquietudes, quien tiene a la mano cualquier modelo que se requiera para hacer la transacción, pero él no está en la facultad no tiene la competencia de proponer cómo se va a resolver el problema. De hecho, si no hay acuerdo, se termina la facilitación y probablemente se le indicará al consumidor cuál es el paso a seguir, que puede presentar la demanda en línea, la puede presentar y lo acompañará al consumidor. No llamarlo un testigo, alguien que está presente en la conversación para aclarar inquietudes de ser el caso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que se nos ha agotado el tiempo, ya estamos a unos pocos minutos de la 1 de la tarde y bueno, también pues excusamos al administrador de Acodeco, el licenciado Jorge Quintero, quien acaba pues de retirarse para ir a atender pues otros asuntos. Como todos saben, pues esto estaba programado hasta la 1 de la tarde, pero la verdad es que en nombre de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, quisiéramos extender nuestro más sincero agradecimiento a los expositores, Daniela Escalona, que nos acompaña desde España, María Carolina Corcioni, desde Colombia, por supuesto a los dos excelentes moderadores, miembros de nuestra comisión, Elsa Vinda, Romano Feoli, y por supuesto, como ya mencionaba, pues el administrador quien tuvo que retirarse para atender otros compromisos. Quisiéramos invitarlos a nuestros próximos eventos. Tenemos el siguiente sobre ley aplicable y principios UNIDROIT en los arbitrajes internacionales el 10 de septiembre, y un tema bastante controversial, al menos aquí en Panamá, que es el arbitraje tributario, que tendrá lugar el 16 de septiembre. Ya se estarán difundiendo en todas las redes sociales del Colegio Nacional de Abogados estos eventos y futuros eventos que espero que nos puedan acompañar. Pues sin más, muchísimas gracias también a todos los participantes que han estado pues escuchando y viendo las presentaciones. Y bueno, a cuidarse mucho, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que estén todos muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Un saludo.